El millonario salvó la vida de 3 niños sin hogar, ofreciéndoles una nueva oportunidad de vivir, sin imaginar que, años después, sufriría un derrame cerebral que lo dejaría en coma, y que serían precisamente esos niños los responsables de salvarlo. Acompaña esta emotiva historia de gratitud, esperanza y un destino que nadie podría prever. La lluvia caía fina, escurriendo por las banquetas oscuras de la ciudad, cuando Gilberto, uno de los empresarios más influyentes del país, estacionó su auto importado en un callejón estrecho. Necesitaba atender una llamada urgente sobre una fusión millonaria. Pero en medio de las palabras secas de contratos y números, algo extraño interrumpió su concentración. Un llanto infantil, frágil y casi ahogado. Frunció el ceño, colgó la llamada y quedó en silencio. ¿Será que escuché bien? Se pensó, con una incomodidad que no sabía nombrar. Siguió el sonido entre las sombras húmedas del callejón, y allí, acurrucados contra la pared empapada, estaban 3 niños en estado deplorable, sucios, con la ropa rota, los rostros marcados por el hambre. El mayor, Juan, de apenas 6 años, abrazaba a Luis, de 5, y a Pedro, de 3, como si fuera el último escudo que tenían. Estaban débiles, deshidratados, con los ojos hundidos que reflejaban desesperación. Gilberto se detuvo. El peso de aquella visión lo atravesó como una daga invisible. «¿Cómo puede ser?», murmuró. «¿Ustedes están solos aquí?». Su voz salió grave, pero con un tono inesperadamente suave. Juan, intentando ser valiente, levantó el mentón. «No tenemos a nadie, señor». Luis no dijo nada, solo se aferró al brazo de su hermano con miedo. Pedro, sollozando, preguntó bajito. «¿Usted es policía? ¿Nos va a arrestar?». Gilberto tragó saliva. Estaba acostumbrado a negociar fortunas, pero aquellos 3 niños eran un tipo de responsabilidad que no se firmaba en un contrato. Sin dudarlo, los llevó hasta su mansión. Los niños entraron tímidos, como quien pisa en otro planeta. Las paredes claras, los candelabros, el olor de comida caliente. Todo parecía irreal. Gilberto mandó preparar ropa nueva, sándwiches, frutas y jugos. Pero lo que más insistió fue, primero, un baño caliente. Largo. Ustedes lo merecen. Pedro, al sentir el agua resbalar por su cuerpo, sonrió por primera vez. Juan, mirando a sus hermanos, pensó, nos trató como personas. Y aquello quedó grabado. Esa noche comieron como reyes, rieron entre toses tímidas e incluso se atrevieron a jugar con los cubiertos de plata. Gilberto los observaba en silencio, reflexionando. Al día siguiente, reunió valor y dijo con firmeza, pero con los ojos humedecidos, «Yo quisiera quedarme con ustedes, pero mi vida de empresario está llena de viajes y compromisos. Lo mejor para ustedes es el orfanato de la ciudad. Allí, una familia puede adoptarlos y amarlos como merecen». Juan quedó desconfiado, pero Pedro sonrió débil, creyendo. Luis solo suspiró, sin entender del todo. En el orfanato, Gilberto no desapareció. Al contrario, se volvió una presencia frecuente. Llegaba con juguetes, libros y palabras de cariño. Más que eso, cuando vio los ojos de Juan brillar ante un saxofonista callejero, le compró un saxofón. A Luis le regaló un violín pequeño, delicado como sus manos. Pedro, que cantaba espontáneamente, recibió clases de canto. Gilberto contrató maestros para todo el orfanato, pero todos sabían, los 3 hermanos eran los más aplicados. La música pasó a ser un puente entre ellos y aquel hombre poderoso que los trataba con dignidad. Con el tiempo, crearon una amistad improbable. En la sonrisa de los niños, Gilberto parecía reencontrar algo que no sabía que había perdido, y ellos, en el empresario distante, veían una figura de autoridad, casi un padre. Pero la rutina de él comenzó a pesar. Viajes internacionales, negocios millonarios, compromisos que no esperaban. Las visitas, antes semanales, se fueron espaciando hasta volverse ausentes. El silencio
tomó el lugar de las melodías que tocaban juntos. Juan decía con convicción: «Él va a volver, ya verán». Pero Pedro murmuraba: «¿Será que hicimos algo mal?». Luis, desanimado, guardó el violín. Y así, con la distancia, nació una marca de tristeza profunda, difícil de borrar. 5 años habían pasado desde aquel último abrazo silencioso en el orfanato. Juan, ahora con 11 años, ya no era el mismo niño que creía ciegamente en promesas. Había aprendido demasiado pronto lo que era esperar en vano. Luis, con 10, guardaba el violín como si fuera una reliquia, pero rara vez lo tocaba. Pedro, el más pequeño, con 8, todavía tarareaba bajito, pero sin la misma inocencia. Todos llevaban en el pecho la marca de un vacío, la desaparición de Gilberto, el hombre que, aún sin adoptarlos, había sido un faro en medio de la oscuridad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Gilberto seguía su vida de millonario poderoso. La mansión siempre llena de empleados, las cenas lujosas, las reuniones interminables de negocios, pero algo en él había cambiado. Aún con la fortuna intacta y los contratos cada vez más lucrativos, a veces se sorprendía recordando a los niños, la risa de Pedro en el baño caliente, los ojos de Juan conteniendo el llanto, las manos delicadas de Luis en el violín. Aún así, no regresó. Y fue en el auge de esa rutina apresurada que el destino le jugó una jugada brutal. Una mañana lluviosa, semejante a la noche en que conoció a los hermanos, Gilberto sintió un hormigueo extraño en el brazo. La reunión del directorio apenas comenzaba cuando su habla se trabó, la mano le tembló y en segundos cayó desfallecido. El diagnóstico fue implacable: accidente cerebrovascular. El poderoso empresario, conocido en todo el país, estaba en estado crítico. Trasladado de urgencia al hospital, fue intubado, rodeado de máquinas que mantenían su cuerpo funcionando. Los médicos negaban con la cabeza. La situación era grave. Cayó en un coma profundo. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. «Millonario sufre derrame fulminante y está en coma», titulaban los periódicos. Programas de televisión, radios, sitios de noticias, todos hablaban de la condición del empresario que parecía intocable. Imágenes de él en el hospital se filtraron mostrando su cuerpo inmóvil, pálido, conectado a tubos. Era difícil creer que aquel hombre, que un día fue la personificación de la fuerza y la influencia, ahora dependía de máquinas para sobrevivir. En el orfanato, la televisión de la sala de recreación transmitía el reportaje en voz alta. Juan, Luis y Pedro estaban sentados entre otros niños, desinteresados hasta escuchar el nombre: Gilberto. Los 3 abrieron los ojos de golpe. Juan se levantó de pronto, casi tropezando. «¡Es él! ¡Es Gilberto!». Luis apretó el brazo de su hermano, incrédulo. Pedro, con la voz temblorosa, murmuró: «Parece que está dormido, pero no despierta». El corazón de los 3 se llenó de una mezcla de desesperación y urgencia. Los días siguientes fueron de pura agonía. Juan, siempre el más racional, caminaba de un lado a otro en el cuarto compartido, con los ojos rojos de tanto pensar. Si nadie logra despertarlo, entonces nosotros tenemos que intentarlo. Luis dudaba, pero el recuerdo de las clases de música, de las risas, del cariño de Gilberto, reavivaba algo en su pecho. Pedro, entre sollozos, decía: «Él no nos abandonó a propósito, lo sé, tenemos que ir a verlo». Aquello no era solo nostalgia, era la certeza de que, de alguna forma, aún existía un puente invisible entre ellos, y entonces decidieron. En una madrugada silenciosa, sin contarle a nadie, los 3 escaparon del orfanato. Caminaron por calles oscuras, con mochilas pequeñas e instrumentos escondidos. Cada paso era pesado, pero el corazón latía fuerte, guiado por la esperanza. Al llegar al hospital, vieron el edificio iluminado, vigilado por guardias, lleno de reporteros en la entrada. Aún así encontraron la manera de entrar. El pasillo olía a desinfectante y el silencio solo era interrumpido por el pitido monótono de las máquinas.
Cuando finalmente abrieron la puerta de la habitación, el impacto fue devastador. Allí estaba él, inmóvil, con el rostro pálido, respirando con ayuda de aparatos. Los niños se acercaron despacio. Juan tragó el llanto, pero las lágrimas cayeron de todos modos. Luis apoyó los dedos temblorosos en la cama, y Pedro subió a una silla para alcanzar el rostro de Gilberto. «Despierta, por favor, no nos hagas esto», susurró. El silencio del cuarto era cruel. Fue entonces cuando Juan, respirando hondo, miró a sus hermanos. «Vamos a intentar con nuestra música. Fue ella la que nos unió. Puede ser ella la que lo traiga de vuelta». Luis sacó el violín de la mochila. Pedro se acomodó, listo para cantar. Juan apretó el saxofón contra el pecho y dijo: «Es ahora o nunca». Y así, en aquella madrugada fría, rodeados de máquinas y bajo las miradas desconfiadas de enfermeras que espiaban por la puerta, 3 niños comenzaron a tocar. Las notas eran simples, pero cargadas de una fuerza que ningún adulto podría explicar. El sonido se extendía por la habitación como un soplo de vida, como si cada acorde llamara a Gilberto de regreso. Juan cerró los ojos y sopló su saxofón con toda el alma. Luis dejó que el arco del violín llorara con él. Pedro, con la voz infantil y emocionada, cantaba las palabras que nunca habían tenido el valor de decir: «Vuelve con nosotros». Las enfermeras que pasaban por el pasillo se detuvieron frente a la puerta entreabierta. Una de ellas llevó la mano a la boca, sorprendida por la escena. Otra murmuró: «¿Son niños?». El sonido que salía de allí no era perfecto, pero tenía algo imposible de ignorar. Verdad. Algunos médicos curiosos se acercaron negando con la cabeza, incapaces de comprender cómo, en plena madrugada, 3 niños habían entrado en esa habitación reservada. Pero ninguno se atrevió a interrumpir. Había algo sagrado en ese momento. El rostro de Gilberto, inmóvil por semanas, parecía el mismo de siempre, pálido, cansado, distante, pero a medida que la música llenaba el ambiente, un leve estremecimiento pasó desapercibido en sus dedos. Juan, que estaba más cerca, juró haber visto la mano moverse, pero no dijo nada. Tenía miedo de que fuera solo esperanza engañosa. Aún así, siguió tocando, soplando cada nota como si fuera la última oportunidad. Luis también percibió el arco vibrar distinto sobre las cuerdas, como si el ambiente respirara con ellos. Pedro, entre sollozos, cerró los ojos y cantó más fuerte. De repente, el monitor cardíaco emitió un pitido acelerado. Las líneas verdes comenzaron a oscilar de manera irregular. Las enfermeras se miraron alarmadas. Una corrió a pedir ayuda, pero dudó al ver que el movimiento coincidía con la canción. Juan abrió los ojos de par en par, sintió el pecho arder, pero no se detuvo. Luis, ya llorando abiertamente, murmuraba entre las notas: «Por favor, despierta, te necesitamos». Pedro, con la voz entrecortada, extendió su pequeña mano y sostuvo la de Gilberto. Fue en ese toque infantil que algo sucedió. Los dedos de Gilberto se estremecieron lentamente, primero uno, luego otro, como si intentaran responder al llamado. Pedro gritó: «¡Se movió! ¡Lo sentí!». Luis casi dejó caer el violín. Juan se atragantó con el saxofón, pero enseguida retomó, ahora con más fuerza, más fe. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Médicos entraron apresurados, atraídos por las alarmas. El ambiente se volvió un torbellino de sonidos: la música de los niños, los pitidos acelerados, las órdenes médicas. Y entonces, como en cámara lenta, los ojos de Gilberto se movieron bajo los párpados. Un murmullo recorrió la sala. Los niños se detuvieron por un segundo, incrédulos, hasta que lo vieron abrir los ojos despacio, buscando la luz, confundido, pero vivo. «Papá», susurró Pedro instintivamente antes de corregirse. Pero Gilberto, aún débil, movió los labios en un esfuerzo doloroso, intentando decir algo. La sala entera contuvo la respiración. Pedro,
con lágrimas escurriendo, fue el primero en hablar. Sabía que no nos iba a dejar. Luis se acercó, apretando los labios para no llorar fuerte. Juan, sin poder soltar el saxofón, solo murmuró: «Volviste». Con esfuerzo la voz de Gilberto salió débil, casi un suspiro. «Ustedes, mis niños». Antes de que dijera más, las lágrimas de todos ahogaron el momento. Se abrazaron, apoyando los rostros al lado de la cama, como si quisieran impedir que él se fuera otra vez. Horas después, ya más estabilizado, Gilberto fue evaluado por un equipo médico. El clima de alivio pronto dio paso a la preocupación. El médico más experimentado se acercó a la cama, sosteniendo una carpeta. El tono era serio, firme. «Señor Gilberto, su recuperación fue un milagro, pero debo ser honesto. Sin un tratamiento continuo, costoso y altamente especializado, hay grandes posibilidades de que vuelva al coma. Y existe el riesgo de que no resista». El silencio en la habitación fue aplastante. Juan sostuvo el brazo de Luis y Pedro apretó la mano de Gilberto como si pudiera impedirle caer otra vez en aquel abismo. Gilberto respiró hondo, su voz aún débil pero cargada de confianza. «El dinero no es problema. Quiero el mejor tratamiento, cueste lo que cueste». Los hermanos se miraron, casi aliviados, pero el alivio duró apenas segundos. El médico bajó la mirada, dudó y luego soltó la bomba. «Señor Gilberto, lo lamento, pero según todos los informes, su socio desvió la fortuna de la empresa mientras usted estaba en coma. Usted está en bancarrota». La palabra retumbó como un trueno. «En bancarrota». Gilberto abrió los ojos incrédulo, como si aquello fuera imposible. Eso no puede ser verdad. Toda una vida de trabajo». La voz se le quebró. Pedro, con el corazón acelerado, dijo bajito: «¿Y ahora qué?». «Apenas lo trajimos de vuelta». Luis lloraba en silencio, sus dedos deslizándose nerviosos sobre el violín como si buscara una respuesta allí. Juan apretó los puños, tragando la desesperación. «No podemos dejar que muera otra vez». Gilberto cerró los ojos, respirando profundo, intentando no desmoronarse frente a esas miradas infantiles que confiaban en él. Por dentro, el dolor era insoportable. Había sobrevivido a lo imposible solo para descubrir que su imperio había sido destruido por la traición de quien más confiaba. Y peor aún, la vida que acababa de recuperar ahora dependía de un tratamiento que ya no podía pagar. El brillo de esperanza que iluminaba los ojos de los niños empezaba a apagarse, reemplazado por miedo e incertidumbre. Los días que siguieron fueron de pura tensión. Gilberto, aún debilitado, recibía visitas constantes de los 3 hermanos en el hospital. Ellos se sentaban a su lado, le tomaban la mano y, a pesar de todo el miedo, intentaban sacarle sonrisas. Pero la verdad era implacable. Sin el tratamiento, su vida estaba en riesgo. Las conversaciones de los médicos resonaban como martillazos en el corazón de los niños. Sin recursos puede volver al coma, o peor. Juan pasaba noches en vela, mirando el techo del dormitorio del orfanato, repitiendo en silencio: «No lo trajimos de vuelta para perderlo otra vez». Fue en una de esas noches cuando una idea comenzó a formarse. Juan, el mayor, recordó la conmoción en el hospital cuando tocaron la música por primera vez. Si aquella melodía había sido capaz de arrancar a Gilberto del sueño profundo, quizá también podría arrancar al mundo de la indiferencia. ¿Y si tocamos para que todos escuchen? ¿Y si mostramos quién es él, lo que hizo por nosotros? Luis abrió los ojos sorprendido por la osadía, pero pronto asintió. Pedro, lleno de fe, murmuró: «La música lo trajo de vuelta. Puede salvarlo otra vez». Al día siguiente, todavía con ropa sencilla del orfanato, fueron a la plaza central de la ciudad. Buscaron a maestros, vecinos, incluso músicos locales que habían escuchado la historia de los 3 hermanos que despertaron a un millonario del coma. Poco a poco, comenzaron a recibir apoyo. Un vecino llevó bocinas viejas, un maestro consiguió partituras,
Una señora cosió ropa sencilla pero limpia para que los niños se presentaran con dignidad. Había una energía nueva en el aire. Todos querían ayudar. En la tarde señalada, la plaza estaba llena. No era un gran espectáculo, pero había algo que ningún show costoso podía ofrecer: verdad y emoción. El escenario improvisado era solo una tarima de madera, decorada con flores donadas por los vecinos. Los hermanos se miraron antes de subir. Juan sostenía firme el saxofón con el corazón acelerado. Luis acomodaba el violín con las manos sudorosas. Pedro respiraba hondo, intentando contener el llanto antes de cantar. «Por él», dijo Juan. «Por nosotros», completó Pedro. Cuando la primera nota resonó, el silencio se apoderó de la plaza. La gente se detuvo a escuchar, algunos emocionados desde el inicio. La melodía, la misma que Gilberto había creado junto a ellos años atrás, cargaba una historia invisible que tocaba a quien la escuchaba. Juan cerró los ojos y tocó con el alma. Luis, ahora firme, hacía que el violín sonara como si llorara con él. Pedro, con la voz infantil pero llena de fe, cantaba palabras que atravesaban el pecho de todos. «Vuelve, no te rindas, estamos aquí». Alguien entre la multitud grabó la presentación con el celular. El video, simple y crudo, fue compartido en redes sociales. En pocas horas comenzó a difundirse. En pocos días había alcanzado millones de reproducciones. Periódicos, programas de televisión, radios, todos querían saber quiénes eran esos 3 niños que conmovieron al país entero al tocar por un hombre inconsciente. Artistas reconocidos compartieron el video en sus páginas, presentadores lloraron al mostrar la escena en vivo, críticos musicales escribieron columnas afirmando que nunca habían visto tanta entrega. Frente al hospital, desconocidos dejaban flores y cartas de apoyo. Todo el país hablaba de ellos, y empezaron a llegar las donaciones. De todas partes, la gente se movilizaba. Algunos enviaban pequeñas cantidades, otros sumas significativas. El video se volvió tan viral que llegó a celebridades y empresarios que también contribuyeron. En pocos días, lo improbable sucedió. Los hermanos reunieron el dinero necesario para costear el tratamiento completo de Gilberto. Cuando la noticia llegó al hospital, Pedro lloró, abrazado a sus hermanos. «Va a vivir, Juan, va a vivir de verdad». Luis, emocionado, dijo bajito: «Lo logramos. Lo salvamos otra vez». Gilberto, al recibir la noticia, no pudo contener las lágrimas. Pidió que llevaran a los niños a su habitación y con la voz quebrada agradeció: Ustedes no solo me devolvieron la vida, sino que me mostraron lo que realmente importa. Yo debía ser el ejemplo, pero son ustedes quienes me enseñan lo que es el amor, el coraje y la lealtad». Juan bajó la cabeza, emocionado. Luis se secó el rostro apresurado. Pedro, sonriendo entre lágrimas, simplemente se acurrucó en su pecho. Gilberto los abrazó, como quien nunca más los soltaría, consciente de que el mayor tesoro que poseía ahora estaba frente a él. Las semanas siguientes fueron de lucha diaria, casi como una maratón contra el tiempo. El tratamiento de Gilberto exigía disciplina y paciencia, sesiones intensas de fisioterapia, ejercicios de habla, medicamentos costosos que ahora podían pagarse gracias a las donaciones que llegaban de todo el país. Cada mañana los hermanos estaban ahí, sentados en la habitación, esperando el momento en que él abriera los ojos para verlos. Juan sostenía una carpeta con partituras, Luis afinaba el violín en silencio, y Pedro, aún inquieto, cantaba bajito para darle ligereza a ese ambiente cargado. La música, una vez más, era su combustible. Gilberto se recuperaba poco a poco, sintiendo que el cuerpo respondía de manera lenta, pero constante. En los primeros días, apenas podía mover el brazo sin ayuda, pero con cada esfuerzo, con cada incentivo de los niños, avanzaba un paso más. «Tú puedes», repetía Juan, firme, como si intentara prestarle valor.
Luis se acercaba con paciencia, ayudándole a sostener objetos simples. Pedro, con su espontaneidad, decía: «Si yo canto y tú te equivocas, nos equivocamos juntos». Y la risa del pequeño era un bálsamo para los dolores del empresario. Entre una sesión y otra, Gilberto reflexionaba. El hombre que antes corría tras ganancias y contratos, ahora comprendía que su mayor riqueza estaba ahí, en las miradas esperanzadas de esos 3 niños que lo habían rescatado de un abismo físico y emocional. En conversaciones íntimas les decía: «Ustedes me salvaron 2 veces. Primero cuando me enseñaron lo que es el amor verdadero. Después, cuando me trajeron de vuelta a la vida». Juan, siempre contenido, escondía las lágrimas. Luis sonreía con timidez. Pedro, sin pudor, lo abrazaba y decía: «Entonces ya nunca nos dejes». El día del alta médica fue recibido como un triunfo. Al salir del hospital, todavía apoyado, Gilberto fue recibido con aplausos de enfermeros y curiosos que habían seguido su historia. Los niños caminaban a su lado, orgullosos, como si fueran su guardia de honor. Pero lo que nadie sabía era que, en su corazón, una decisión ya estaba tomada. Con cada paso, maduraba la certeza de que no podía vivir sin esos 3. No eran solo niños que un día encontró en un callejón, eran sus hijos del alma. Sin demora, Gilberto inició el proceso de adopción. El orfanato recibió la noticia con conmoción. Los niños, que antes lo veían como un visitante ilustre, ahora lo verían como padre. El proceso fue rápido, facilitado por el impacto público que la historia había generado, pero para los hermanos parecía una eternidad. Con cada papel firmado, sus corazones se agitaban. «¿Y si no resulta?», susurraba Luis nervioso. Juan, intentando ser fuerte, respondía: «Sí va a resultar. Él no va a desistir de nosotros». Pedro, como siempre, creía sin reservas. «Él ya es nuestro papá». El día de la audiencia fue un espectáculo de emoción. En el tribunal, la jueza leyó los documentos con voz firme, pero con los ojos humedecidos. Al mirarlos dijo conmovida: «Hoy no solo formalizamos una adopción, hoy estamos reparando una parte del mundo». En ese instante, Gilberto tomó la mano de los niños y, sin poder contener las lágrimas, declaró: «Ustedes son lo más valioso que tengo. Nada volverá a separarnos». Juan lloró discretamente, Luis soltó un sollozo fuerte y Pedro sonrió con el rostro empapado en lágrimas, susurrando. Sabía que iba a pasar. Todo el tribunal aplaudió y la escena fue registrada por cámaras de periódicos que habían seguido la historia desde el inicio. Pero más que titulares, lo que nació allí fue una familia. Al salir juntos, Gilberto ya no era el millonario poderoso que lo había perdido todo. Era simplemente un padre, abrazado a 3 hijos que habían encontrado, al fin, un hogar. El orfanato que un día fue refugio se convertía ahora en recuerdo. Una puerta se cerraba, pero otra, mucho más grande, se abría frente a ellos. La vida en familia. Esa noche, ya en casa, sentados a la mesa de la mansión, los 4 compartieron una comida sencilla, pero cargada de significado. Pedro golpeó el tenedor contra el plato y dijo: «Ahora sí, somos de verdad». Luis completó tímido: «Somos una familia». Juan, mirando a Gilberto con la madurez precoz que la vida le había dado, añadió: «Y esta vez nadie se va». Gilberto solo sonrió, emocionado, porque sabía que esas palabras eran una promesa que haría todo para cumplir. Los días en familia parecían un sueño que los 3 hermanos jamás imaginaron vivir. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora resonaba con risas, música y carreras por los pasillos. Pedro cantaba incluso en la ducha. Luis pasaba horas tocando el violín en la terraza, y Juan, con el saxofón, llenaba la casa con melodías cargadas de emoción. Gilberto los observaba con orgullo, aún en recuperación, pero cada vez más fuerte. «Ustedes me devolvieron la vida, ahora me toca a mí cuidar de la suya», repetía siempre. Fue en ese ambiente de renacimiento que llegó una propuesta inesperada.
Una gran disquera, atraída por la repercusión nacional de la historia y del show benéfico, envió representantes hasta la mansión. Hombres de traje, con carpetas llenas de contratos y sonrisas ensayadas, hablaban de cifras millonarias, giras internacionales, fama inmediata. Prometían convertir a los tres en estrellas mundiales. Pedro miraba curioso. Luis abría los ojos ante los números, y hasta Juan, más reservado, no lograba disimular la sorpresa. Los ejecutivos mostraron videos editados de la presentación en la plaza, enseñaron proyecciones de ventas y hablaron de premios que podrían alcanzar. «Estos niños no son solo artistas, son un fenómeno de mercado», dijo uno de ellos, casi eufórico. Gilberto, sentado en silencio, analizaba cada palabra con desconfianza. Él ya había visto ese brillo falso en los ojos de empresarios ambiciosos. Sabía reconocer cuando el interés estaba más en la historia que en el talento, y eso lo inquietaba. Esa noche, después de que los ejecutivos se fueron, los tres hermanos estaban agitados. Luis soñaba con tocar en escenarios grandiosos, Pedro no dejaba de imaginar multitudes cantando con él, y hasta Juan, aunque más racional, parecía tentado por la posibilidad de cambiar sus vidas. Pero Gilberto reunió a los tres en la sala, los miró a los ojos y habló con firmeza. «Necesito que entiendan algo. La propuesta es tentadora, sí, pero ellos no están viendo quiénes son ustedes. Están viendo lo que pueden vender de ustedes. Y eso no es amor a la música, es explotación». Hubo un silencio pesado. Pedro fue el primero en hablar con voz baja. «Pero papá, ¿y si es nuestra oportunidad?», Luis añadió. «¿Y si perdemos esta chance?». Gilberto respiró hondo, tomó las manos de los tres y respondió: «Ustedes no necesitan vender lo que son para tener un futuro. Su talento es verdadero. No existe contrato que valga la pena si cuesta la esencia de ustedes. El mundo puede aplaudir hoy y olvidarlos mañana. Lo que queda es quiénes son». Los niños se miraron entre sí, asimilando sus palabras. Juan, siempre el más maduro, fue el primero en levantarse. Caminó hacia su padre, puso la mano sobre la de él y dijo: «Entonces sé tú nuestro productor». Luis abrió los ojos sorprendido y Pedro completó con una sonrisa llena de esperanza: «Eso es. No necesitamos a ellos, te necesitamos a ti». Gilberto sintió el corazón apretarse. El hombre que un día vivió solo de negocios, ahora tenía frente a sí a tres hijos que confiaban en él más que en cualquier disquera millonaria. Y en ese momento comprendió que estaba ante una elección mucho mayor que contratos o cifras. Era la oportunidad de construir no solo carreras, sino un legado de amor, propósito y verdad. La decisión tomada aquella noche lo cambió todo. Gilberto, aún conmovido por las palabras de sus hijos, pasó días reflexionando sobre cómo transformar esa promesa en realidad. Sabía que el mundo de la música podía ser cruel, lleno de trampas, pero también veía que el talento y la historia de los niños tenían una fuerza capaz de inspirar a millones. En su mesa de trabajo, esparció notas, contactos y borradores de proyectos. El empresario frío y calculador daba lugar a un hombre que quería construir algo distinto, algo con propósito. Entonces, nació la idea de una productora musical dedicada a jóvenes talentos de la calle. Gilberto quería ofrecer oportunidades a niños que, como sus hijos, habían sido olvidados por el mundo, pero que llevaban dentro un potencial extraordinario. «Si la vida me quitó la fortuna, me devolvió algo mucho más grande, ustedes, y juntos vamos a devolver eso al mundo», dijo mirando a Juan, Luis y Pedro. Los tres, sentados frente a él, sintieron por primera vez que el futuro no era solo un sueño distante. Estaba comenzando allí. Las primeras semanas fueron intensas. Gilberto puso en práctica toda la experiencia que tenía en los negocios. Usó sus contactos, consiguió espacio en estudios, reunió a músicos que creían en la causa. Mientras tanto, los niños se dedicaban como nunca. Juan pasaba horas ensayando con el saxofón, probando nuevas melodías.
Luis, disciplinado, refinaba cada nota en el violín hasta alcanzar la perfección. Pedro, con su voz dulce y vibrante, conmovía a todos los que se detenían a escucharlo. La música de los tres era más que armonía, era un testimonio vivo de superación. El primer álbum nació de ese esfuerzo conjunto. No era solo una recopilación de canciones, era un diario sonoro de su viaje. Cada pista guardaba un recuerdo. La noche lluviosa en que se conocieron, el silencio doloroso de la distancia, el hospital, el show en la plaza. Todo estaba ahí, transformado en melodía y letra. Al escuchar la grabación final, Gilberto no pudo contener las lágrimas. Convirtieron el dolor en arte, y eso nadie se los puede quitar. El lanzamiento fue un fenómeno. En cuestión de días, las canciones entraron en las listas nacionales, los invitaban a programas de televisión, las radios tocaban sus temas diariamente, los periódicos publicaban su historia con títulos emocionados, de huérfanos a estrellas de la música. La melodía que despertó a un millonario conquista al país, pero contrario a lo que muchos preveían, el éxito no los corrompió. Gilberto se aseguró de protegerlos del exceso de glamour. La fama es pasajera, el carácter es para siempre, repetía, y los niños lo tomaban en serio. Las entrevistas siempre eran conmovedoras. Pedro, con su sinceridad infantil, decía frente a las cámaras: «Solo queremos que la gente sienta lo que nosotros sentimos. La música puede salvar». Luis, más tímido, hablaba de disciplina y dedicación. Juan, con una madurez precoz, destacaba: «Si llegamos hasta aquí, fue porque alguien creyó en nosotros cuando nadie más lo hacía». El público se reconocía en esas palabras, y eso los convertía no solo en artistas, sino en símbolos de esperanza. La productora comenzó a recibir jóvenes de diferentes partes del país, niños que vivían en la calle, adolescentes que habían dejado de soñar, encontraron allí una nueva oportunidad. Gilberto acompañaba cada historia con emoción, recordando cuando en el pasado él mismo encontró a 3 niños indefensos en un callejón. Ahora eran ellos quienes inspiraban a otros. Juan, Luis y Pedro no eran solo músicos exitosos, se habían convertido en ejemplo vivo de que la gratitud, el amor y el propósito pueden cambiar destinos. Y mientras los aplausos resonaban en los escenarios y sus canciones conquistaban al país, dentro de la familia crecía algo aún más grande. La certeza de que ese camino no había sido elegido por la fama, sino por el corazón. Gilberto miraba a sus hijos en el escenario, bajo luces brillantes, y pensaba: «Ellos son mi obra maestra». Meses después del lanzamiento del álbum, el mundo parecía haber cambiado a su alrededor. Los conciertos llenaban teatros y arenas, las canciones estaban en la cima de las listas, y la historia de los 3 hermanos se había convertido en inspiración nacional. Pero, en medio de todo el brillo del éxito, Gilberto sabía que había un lugar que jamás debía olvidarse: el orfanato. Fue allí donde todo había comenzado, allí donde aprendieron a resistir y a soñar con tan poco. «Es hora de regresar», dijo una mañana, reuniendo a los niños en la sala de la mansión. El silencio inicial fue roto por Pedro, que murmuró con los ojos brillando: «Quiero mostrarles que lo logramos». El plan fue preparado con cariño. No sería solo una visita, sería una celebración. Gilberto movilizó a su productora, llamó a maestros de música, músicos voluntarios, y consiguió donaciones de empresas conmovidas por la historia. Se compraron nuevos instrumentos: violines, flautas, guitarras, teclados. Se reunieron cajas con juguetes y ropa. Y en el corazón de los 4 había un propósito claro: llevar al orfanato no solo regalos, sino el mensaje de que ningún niño está condenado al silencio para siempre. Cuando llegaron, el impacto fue inmediato. Los niños corrieron hasta la reja, curiosos, algunos reconociendo de inmediato aquellos rostros que habían visto en la televisión. «¡Son ellos!», gritaba una niña, señalando con entusiasmo. El patio,
antes marcado por la monotonía de las tardes silenciosas, se transformó en un escenario improvisado de emoción. Las cuidadoras del orfanato, que habían sido testigos del sufrimiento de Juan, Luis y Pedro años atrás, no pudieron contener las lágrimas al verlos de vuelta, ahora erguidos llenos de vida. Los regalos fueron repartidos con sonrisas y abrazos, pero el momento más esperado era la música. Juan preparó el saxofón, Luis afinó el violín y Pedro respiró hondo, acomodando el micrófono frente a decenas de niños que los miraban con expectativa. Gilberto, al lado, observaba en silencio, con el corazón cargado de recuerdos, pero ligero de gratitud. Es como si estuviéramos devolviendo al mundo lo que recibimos de él, pensó. Y entonces, la canción comenzó. La misma melodía que un día los unió, que despertó a Gilberto del coma, ahora llenaba el patio del orfanato. El sonido era distinto, más maduro, más fuerte, pero aún conservaba esa pureza que venía del corazón. Los niños, emocionados, escuchaban como si cada nota fuera un llamado. Algunos comenzaron a llorar bajito, otros aplaudían siguiendo el ritmo. La música, sencilla, transformó el patio en un templo de esperanza. En medio de la presentación, Pedro miró a los compañeros del orfanato y dijo: «Nosotros estuvimos en su lugar. Sabemos lo que duele sentir que no tienes a nadie. Pero sepan esto, no están solos. Tienen la música y se tienen entre ustedes». Aquellas palabras, dichas por un niño que un día también estuvo perdido, atravesaron cada corazón presente. Juan completó levantando el saxofón: «Si nosotros lo logramos, ustedes también van a lograrlo. Nunca dejen de creer». El concierto terminó con aplausos que resonaron por todo el edificio. Gilberto se secaba las lágrimas discretamente, pero no pudo contener la emoción al ver a los niños correr para tomar los instrumentos, curiosos, llenos de sueños. Entonces anunció con la voz quebrada: «A partir de hoy, este orfanato tendrá un programa de enseñanza musical gratuita, apoyado por nuestra productora. Cada niño aquí tendrá la oportunidad de aprender, de tocar, de cantar, porque la música no pertenece a unos pocos, pertenece a todos». El patio estalló en celebración. Niños se abrazaban, cuidadoras lloraban, y los tres hermanos se sintieron por primera vez no solo hijos adoptados, sino agentes de transformación. Aquella misma melodía que había cambiado sus vidas ahora se convertía en un regalo para decenas de otros niños. El ciclo se cerraba de manera simbólica. El lugar que un día fue escenario de lágrimas ahora se llenaba de esperanza, y el eco de esa música seguía resonando, como promesa de un futuro diferente. El sol se despedía en el horizonte cuando el patio del orfanato finalmente volvió al silencio. Los niños ya guardaban los instrumentos, todavía con los ojos brillando por lo que habían vivido. Gilberto y los tres hermanos se apartaron un poco, sentándose bajo la sombra de un árbol antiguo, testigo silencioso de tantas historias. El viento suave movía las hojas, y había en el aire una sensación de paz rara, como si todos supieran que ese momento debía quedar grabado en la memoria. Pedro, con apenas 8 años, rompió el silencio primero. Miró a Gilberto con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: «¿Todavía piensas en la fortuna que perdiste?». La pregunta, tan inocente y directa, cayó como un rayo en el corazón del empresario. Luis y Juan lo miraron angustiados, temiendo haber tocado una herida demasiado dolorosa, pero Gilberto sonrió, una sonrisa serena, cargada de una verdad que no necesitaba máscaras. «Perdí dinero, sí, pero los gané a ustedes. Y no hay nada en el mundo más valioso que eso». Las palabras fueron dichas con tanta convicción que los tres sintieron un calor inexplicable en el pecho. Luis, que siempre luchaba por ocultar la emoción, no pudo contener las lágrimas. «Y ahora, papá, ahora vamos a devolver eso al mundo, porque sabemos lo que es no tener nada, y también sabemos lo que es tenerlo todo». Juan, el mayor, jaló a sus 2 hermanos para abrazarlos con fuerza.
El silencio de la noche fue llenado solo por el sonido ahogado de 3 corazones latiendo juntos. Entonces dijo, con voz firme y cargada de emoción, no solo fuimos salvados, fuimos elegidos, y ahora es nuestro turno de salvar a otros. Gilberto cerró los ojos, abrazándolos contra su pecho, y en ese instante comprendió que su vida había sido reconstruida desde cero. Ya no había contratos, ganancias ni números que definieran quién era. Lo que importaba estaba ahí, vivo, palpitante, riendo y llorando en sus brazos. Y mientras la noche avanzaba, el árbol antiguo guardaba en silencio la escena de una nueva familia, unida no por la sangre, sino por algo infinitamente más fuerte. El amor que nace cuando alguien decide no solo sobrevivir, sino vivir para transformar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.